Saludos a todos y todas y gracias por visitar nuestro canal. En esta ocasión vamos a crear un formulario que permite la inscripción de los estudiantes de una institución a las tutorías de informática. Mira los detalles del reto porque seguramente la solución te será de mucha utilidad. Instalamos el complemento Form Ranger así. Desde un formulario en blanco, ingresamos a G Suite Marketplace y seleccionamos el complemento. Hacemos clic en instalar y luego en continuar, seleccionamos la cuenta y finalmente aprobamos los permisos. En el formulario aparece el icono complementos. Si tu cuenta pertenece a un dominio de G Suite, por ejemplo una cuenta de escuela, es probable que tu administrador del dominio requiera autorizar la instalación del complemento. Creamos un formulario con secciones. Si recién empiezas a trabajar con formularios de Google, te invito a ver el video sugerido. Le asignamos un nombre de formulario y una pequeña descripción. Primero creamos la sección nombre y agregamos una pregunta con el texto nombre completo. Ahora creamos la sección asignatura y una pregunta con el texto selección asignatura. Creamos la sección horario diseño y una pregunta con el texto selecciona horario. Para finalizar creamos la sección horario Python. Esta propuesta de solución requiere el uso de secciones. Vamos a la pestaña Respuestas y hacemos clic en Crear hoja de cálculo. Aceptamos o editamos el nombre de la hoja de cálculo y finalizamos con clic en Crear. Ahora tenemos abierta la hoja de respuestas del formulario con las columnas correspondientes a cada pregunta, además de la columna llamada Marca Temporal. Agregamos una nueva hoja, la renombramos como Datos, escribimos un título para cada columna, en este caso, Asignatura, horario diseño y horario Python. Escribimos o copiamos las opciones para cada pregunta. Primero las asignaturas, diseño gráfico, diseño web, Python. Luego el horario para diseño. Por último, el horario para Python. Esta hoja llenará las opciones de las preguntas, asignatura y horarios del formulario. Regresamos a la pestaña Preguntas del formulario. Hacemos clic en Complementos y finalmente en Iniciar. En el cuadro de configuración del complemento aparecen las preguntas Seleccione asignatura y Seleccione horario para diseño y para Python. Hacemos clic en Llenar desde rango y luego en Agregar rango. Seleccionamos la hoja de datos y la columna que contiene las opciones. Podemos asignar un nombre al rango de datos y finalizamos con clic en guardar y llenar pregunta. Estos pasos los repetimos para las siguientes dos preguntas del formulario. En este punto tenemos un formulario que llena las opciones de sus preguntas con la información de la hoja de datos. Hemos logrado un primer objetivo, pero necesitamos rangos dinámicos con opciones que cambien a medida que se reciben respuestas. Regresamos a la hoja de datos e insertamos la columna Cupo Asignatura, donde colocamos el número máximo de estudiantes para cada asignatura ofrecida. También insertamos la columna Conteo Asignatura, que cuenta las veces que una asignatura ha sido seleccionada. Usamos la función contar si, que requiere dos argumentos. El intervalo que corresponde a la columna Selecciona asignatura de la hoja de respuestas del formulario y el criterio que corresponde a la opción que deseamos contar, en este caso diseño gráfico, ubicado en la celda A2. Lo mismo se debe hacer con las opciones diseño web y Python. Así que copiamos la fórmula y verificamos que las direcciones de celda
correspondan a las opciones correspondientes. Verificamos la fórmula ingresando datos en la columna Selecciona asignatura de la hoja de respuestas. Finalmente, insertamos la columna Verificar asignatura donde introducimos una fórmula condicional si, que requiere 3 parámetros. La expresión lógica, en este caso, si el conteo de asignatura es menor que el cupo de la asignatura, debe mostrarse la opción Diseño gráfico. En caso que el conteo sea igual o mayor que el cupo, mostrar un mensaje que indique al usuario que no está disponible la opción. Copiamos la fórmula a las celdas siguientes y verificamos las direcciones de celdas. Estas son direcciones relativas. Si borramos los datos de la hoja de respuestas, vemos que las fórmulas de la hoja de datos funcionan correctamente. Para crear rangos dinámicos y alcanzar el objetivo del reto, regresamos al formulario y al complemento. Reasignamos los rangos usando el botón Editar. El procedimiento es el que ya conoces, solo que ahora usamos el rango Verificar asignatura. Y para probar el formulario colocamos los interruptores en encendido. Al previsualizar verás los horarios para diseño y programación aunque se haya seleccionado una asignatura. Esto se debe a que aún no se condiciona el flujo del formulario. Lo haremos más adelante. Sin embargo, las fórmulas funcionan correctamente y ya se visualiza el mensaje de cupo alcanzado. Aunque es posible que el usuario desprevenido la pueda seleccionar. Una mejora puede ser modificar la fórmula y usar una cadena vacía. Actualizamos las fórmulas en la hoja de datos y también la lista de preguntas en el formulario usando From Ranger. Al probar nuevamente el formulario, se obtiene el efecto de eliminación de la opción que haya alcanzado el cupo definido. Probada la funcionalidad de las fórmulas para la asignatura, hacemos lo mismo con las columnas Horario Diseño y Horario Python. Insertamos 3 columnas y las nombramos como Cupo Diseño, Conteo Diseño y Verificar Diseño. Y 3 columnas para Horario Python con sus nombres. Ingresamos el cupo para cada opción de diseño y creamos la fórmula para el conteo. Recuerda que esta fórmula utiliza la función contar si, que el intervalo corresponde a la columna del horario de diseño de la hoja de respuestas y que el criterio que se debe cumplir corresponde a la primera opción del horario. Ingresamos ahora la fórmula para verificar si se alcanzó el cupo.
Para las columnas de diseño Python puedes usar copiar y pegar para agilizar y facilitar el trabajo. Las fórmulas se ajustarán a las celdas relativas correspondientes de la hoja, pero será necesario revisar y ajustar el rango de la hoja de respuestas. Para finalizar el formulario, reasignamos los rangos dinámicos para horario diseño y horario Python. Estos son rangos dinámicos porque cambiarán la disponibilidad de las opciones en función de los datos ingresados. El formulario tiene dos preguntas condicionadas que requieren de las secciones y de su configuración para que funcione correctamente. Seleccionamos la pregunta Selecciona asignatura y luego Ir a la sección según la respuesta y direccionamos el flujo del formulario de acuerdo a los requerimientos. Lo mismo hacemos con la pregunta Horario diseño. Ahora ya podemos probar el formulario y observar que el flujo está condicionado, las opciones se actualizan en función del cupo asignado y hemos solucionado el reto propuesto. Muchas gracias por ver el video. Si te ha sido útil, te invito a suscribirte a mi canal, compartirlo con amigos y colegas y no olvides activar la campanita de las notificaciones. Nos vemos en el próximo.